Señal Internacional. En información internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este jueves al presidente Joe Biden suprimir el programa Quédate en México, política migratoria instaurada por el antecesor Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense. Con esto, la política migratoria terminará tal y como lo estableció la norma emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en octubre de 2021. Sin embargo, sigue vigente el título 42, medida impuesta por Trump en marzo de 2020 al iniciarse la pandemia de coronavirus, por lo que se puede expulsar de manera inmediata a solicitantes de asilo por razones de salud pública. En los 2 años que estuvo en marcha Quédate en México, casi 70,000 migrantes fueron devueltos a nuestro país. En otra información, el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron este jueves poner fin a las protestas que desarrollaban desde hace 18 días y que han dejado 6 fallecidos, entre ellos un militar y unos 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las organizaciones indígenas y campesinas que lideran las protestas acordaron levantar las movilizaciones después de que el gobierno se comprometió a anular el estado de excepción impuesto a 4 provincias del país, bajar a 15 centavos el precio de combustibles subsidiados y no dar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas. Los acuerdos fueron anunciados en un acto en la sede de Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediadora entre ambas partes. En más detalles, Rusia vuelve a ser la amenaza para la OTAN en la nueva estrategia adoptada por la alianza durante su cumbre celebrada en Madrid. Para la OTAN de 2022, Rusia vuelve a ser el enemigo, como cuando nació en 1949. La Alianza Atlántica ha presentado en Madrid su nueva estrategia para los próximos 10 años, en la que Rusia es definida como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados, mientras China es presentada por primera vez como un desafío. Los 3 pilares estratégicos siguen siendo los mismos: disuasión y defensa, prevención y gestión de crisis y seguridad colectiva. Pero según los líderes de la OTAN, la invasión rusa de Ucrania ha cambiado radicalmente el entorno mundial de seguridad, dando a luz un mundo mucho más peligroso. En consecuencia, la Alianza Atlántica vuelve a definirse como en sus orígenes, como un pacto de defensa entre naciones occidentales. La defensa colectiva se convierte en la madre de todas las tareas, afirma Fabrice Potier, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Siguen afirmando que tienen 3 tareas principales, pero ahora están envueltas en una más grande, un objetivo mayor, que es asegurar la defensa colectiva de la alianza. En concreto, eso significa un compromiso a largo plazo de ayuda militar y financiera a Ucrania, asociado a un reforzamiento de la OTAN en su flanco este y un refuerzo militar estadounidense en Europa, que incluye un despliegue de destructores navales adicionales en España y más tropas en otros lugares. Además, la alianza se extiende con la invitación formal a Suecia y Finlandia para que se unan a la organización militar, que paralelamente aplaude el espíritu de colaboración mostrado por Turquía al levantar su veto. En cuanto a China, irrumpe en la estrategia de la OTAN como un país que desafía sus intereses, seguridad y valores, y al que acusan de alinearse con Moscú en contra de la política de puertas abiertas de la alianza. China no es nuestro adversario, pero debemos estar al tanto de los graves retos que representa, resumió Stoltenberg. Rusia anuncia la retirada de sus tropas de la isla de las Serpientes para demostrar que no interfiere con la ONU para organizar exportaciones seguras de grano ucraniano. Rusia se ha retirado de la estratégica y muy simbólica Isla de las Serpientes. Las tropas rusas ocuparon este pequeño enclave rocoso a principios de la guerra, colocando en él sistemas de defensa antiaérea y artillería. Su situación frente a las costas ucraniana y rumana, con el importante puerto de Odesa al alcance de los disparos, hacen de este enclave un lugar crucial sobre el que Ucrania ha lanzado últimamente duros contraataques.
Rusia asegura que ha retirado sus fuerzas como medida de buena voluntad. Según dijo el portavoz castrense Igor Konashenkov, esto demuestra a la comunidad internacional que la Federación Rusa no está impidiendo los esfuerzos de la ONU para abrir un corredor humanitario para exportar productos agrícolas desde territorio ucraniano. Pero para el Reino Unido la retirada tiene mucho más que ver con los ataques ucranianos, que habrían golpeado los complejos de misiles y cañones antiaéreos, neutralizando en buena medida las capacidades rusas. Como anécdota diremos que la isla se hizo famosa a principios de la guerra, cuando un guardia fronterizo ucraniano respondió con el dedo medio alzado a la exigencia de rendición del Moskva, el otrora buque insignia ruso, hundido poco después. Escuchamos al primer ministro británico. Si quieren una prueba de la asombrosa capacidad de los ucranianos para luchar, superar la adversidad y repeler a los rusos, miren lo que ha ocurrido hoy mismo en la isla de las Serpientes, donde de nuevo Rusia ha tenido que ceder terreno. Al final resultará imposible para Putin sujetar a un país que no acepta su gobierno. Israel tendrá sus quintas elecciones legislativas en menos de 4 años después de que el Parlamento aprobó su disolución. Israel tendrá sus quintas elecciones legislativas en menos de 4 años. Los diputados disolvieron el jueves el Parlamento y fijaron el 1 de noviembre como fecha de los próximos comicios. Hasta entonces, el primer ministro interino será Yair Lapid, hasta ahora responsable de Relaciones Exteriores. Te entrego la responsabilidad del Estado de Israel. Deseo que lo guardes bien y que Dios te cuide. Usted es un buen hombre y un excelente primer ministro. También es un buen amigo. Esta no es una ceremonia de despedida porque no hay intención de despedirse de usted. La disolución pone fin a un año de breve gobierno del primer ministro saliente Naftali Bennett, al frente de una coalición de 8 partidos de derecha, izquierda y centro que incluía por primera vez a una formación árabe, algo histórico en Israel. Su principal objetivo era poner fin a 12 años ininterrumpidos de poder del derechista Benjamín Netanyahu, pero también formar un ejecutivo, lo que fue imposible al cabo de las 3 precedentes y reñidas elecciones. Es un experimento fallido. Esto es lo que ocurre cuando tomas a la falsa derecha y la extrema izquierda y la mezclas con los hermanos musulmanes y la lista conjunta. El acuerdo de coalición incluía una alternancia en el poder y una cláusula que establecía que Lapid sería primer ministro interino hasta la formación de un nuevo gobierno en caso de disolución del Parlamento. En las últimas horas, Bennett anunció que no será candidato en las próximas elecciones. Hasta aquí la información nacional e internacional más importante hasta este momento. Josefina, regresamos contigo.